Bueno, buen día a todos. Quizás estén acostumbrados a que normalmente esté el pastor predicando sobre la carta segunda de Timoteo. Hoy vamos a darle un respiro al pastor, vamos a darle un descanso para que después vuelva con toda la energía. Y vamos a continuar, como ustedes, quizás la mayoría lo sabe, algunos no. El Señor ha puesto en mi corazón examinar y revisar las parábolas del Señor Jesucristo, sus enseñanzas. Y empezamos desde el principio. Yo en particular, tenemos 4 evangelios, tenemos 4 relatos que nos hablan del Señor Jesucristo. Yo me he enfocado solamente en el evangelio de Lucas y hemos visto, las veces que se me ha dado la oportunidad, las parábolas que el Señor o que Lucas, guiado por el Espíritu Santo, dejó registradas en su evangelio, hablando del Señor Jesucristo y su enseñanza. Yo ya me estaba apurando y ya estaba dando por finalizada todo lo que tenía Lucas para decir con respecto a estos temas, pero revisando un poquito me di cuenta que me faltaba un poco. Así que por eso, capaz, en la última vez estábamos casi al final del evangelio y ahora volvemos de vuelta para el principio, es por eso. Así que sepan disculpar. El título en esta mañana, como lo podrán ver en las pantallas, es La llegada del gran médico. Y quiero hacer una aclaración, no es una predicación directamente al hermano Alberto, aunque es bienvenido, y su esposa también, y todos los que nos visitan. La diferencia, y minúscula, está en el artículo el, y también en el adjetivo gran. Ahí está la diferencia. El gran médico. Entonces, vamos a Lucas, capítulo 4. Vamos a ver los versículos 16 hasta el 30 inclusive. Vamos a dar lectura. Lucas nos cuenta: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga, conforme a la costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos, en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda, y ahí está el título de hoy, sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí, en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad
y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. Hasta ahí vamos a leer en esta mañana, aunque sí vamos a estar revisando, porque eso es algo muy importante si queremos estudiar personalmente y aprender sobre las parábolas del Señor Jesucristo. No podemos interpretarlos por nosotros mismos. No podemos agarrar una parábola, por ejemplo, acá pareciera que no dijera la palabra parábola, pero ahí en el idioma original, cuando dice, seguramente ustedes me dirán este refrán, es como si les estuviera diciendo en su idioma original, posiblemente ustedes me digan la siguiente parábola: médico, cúrate a ti mismo. Ahora, si queremos entender cualquiera de las parábolas del Señor Jesucristo, es necesario que miremos, observemos con detalle todo lo que se encuentra alrededor, porque hemos estado aprendiendo que las parábolas en sí lo que son historias. Y muchas de estas historias son inventadas por el Señor Jesucristo. Hemos visto algunas en detalle, como la del buen samaritano, una historia que el Señor Jesucristo inventó, pero con detalles reales de la realidad que pasaban. No se nos dan los nombres de los personajes en sí de la historia de Jesús, pero se nos nombran características de lo real, de que verdaderamente y estaban en contacto con el ambiente, con las personas relacionadas, con las personas que oían esas parábolas, entendían, como la parábola de la semilla, del sembrador. Todos estaban familiarizados con esos temas. Nosotros no tanto. Por eso necesitamos prestar atención a lo que se encuentra alrededor de las parábolas del Señor Jesucristo, recordando que lo que quiere hacer el Señor Jesucristo es enseñarnos algo. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar el Señor Jesús con esta parábola en el día de hoy? ¿Qué quiere el Señor enseñarnos con cada una de las... Cuando nos encontremos con una parábola, ¿qué quiere enseñar? ¿Qué está queriendo decir el Señor Jesucristo? Lo dice el texto mismo. A veces cuesta un poco porque capaz que estamos usando una versión como la Reina Valera. A mí me gusta mucho la Reina Valera, pero hay veces que cuesta un poquito entenderla. Y podemos buscar otra versión más actualizada que nos pueda ayudar y pueda mostrarnos algún detalle. Pero lo que el Señor Jesús quiere decir está ahí. Está ahí y Él quiere enseñarnos algo. Entonces, yo me estaba acordando, hasta hace un momento antes de empezar la reunión, del primer versículo que se me vino a la mente cuando leí esto, y es el último que anoté acá antes de subirme acá. Se encuentra en Mateo, capítulo 27, vamos a leerlo. Mateo 27, versículos 41 al 44. Y esto es lo que estaba queriendo decir, en mi parecer, hermanos, el Señor Jesús cuando Él les dijo, posiblemente ustedes me digan este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Dijimos Mateo capítulo 27, versículos 41 al 44. Estaba siendo crucificado el Señor Jesucristo y estaban estas personas... los escribas y fariseos estaban alrededor. Dice el versículo 41, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y eso fue lo primero que se me vino a la mente cuando estaba preparando esta parábola, esta predicación para este día. Y en verdad, lo que el evangelista Lucas, en esta parte de su evangelio, nos reporta a nosotros y nos informa el comienzo del ministerio de Jesús en las regiones de Galilea. A partir de allí
comenzó predicando el reino de los cielos, labor que le llevó alrededor de 3 años y finalizó su tarea en Jerusalén, donde fue juzgado por hombres y sentenciado a muerte. ¿De qué manera? Clavado a una cruz afuera de la ciudad, como lo acabamos de ver, como lo relata el apóstol Mateo. Ahora volvamos a Lucas. Lo primero que encontramos en este evangelio, cuando comenzamos a leer el versículo 16, es que el maestro está en su ciudad natal. Veamos el versículo 16, dice, vino a Nazaret donde se había criado. Además, recordemos, si vemos los capítulos anteriores, se nos informa también que antes de su nacimiento, sus padres ya vivían allí. Lucas 1:26 dice, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret. También en el versículo 27 continúa diciendo, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Luego de su nacimiento, fueron al templo y regresaron a Galilea. Esto lo podemos ver en el capítulo 2, versículo 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y también en su juventud permaneció en aquel lugar. Esto se encuentra en el capítulo 2, versículo 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Estamos hablando, Lucas nos está relatando cuando Jesús cumplió alrededor de los 12 años y fue llevado a hacer un sacrificio a Jerusalén, al templo, para un ritual que se hacía normalmente con los jovencitos de esa edad. Y después el Señor Jesucristo se quedó ahí en el templo mientras sus padres y todos sus familiares se iban. Y cuando ya llevaban 2 días de viaje se dieron cuenta de que Jesús no estaba, no lo encontraban y volvieron. Y allí estaba Jesús en el templo, en el trabajo de su padre. Y aún así se sometió a sus padres terrenales, se sometió a ellos y se volvió a Nazaret. Y ahí fue criado. Pero miren, es algo que llama mucho la atención cuando vemos y estamos viendo el relato, que una costumbre que Jesús tenía era de ir a la sinagoga. Lo vemos en la segunda parte del versículo 16. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, nos dice Lucas. ¿Cuántos años habrá guardado silencio nuestro Señor? Escuchando a hombres interpretar las Escrituras, animándose, posiblemente algunos muy errados, pero seguramente habrían algunos que no se encontraban tan lejos del reino de los cielos. Recordemos a Nicodemo, José de Arimatea, Gamaliel y muchos otros. Aún así, con cuánta paciencia esperó el Salvador el momento en que el Padre le concediera el espacio apropiado para entrar en escena y dar su anuncio. Años y años, escuchando, guardando silencio, hasta que la llegada del gran médico, el único que te puede curar, el único que te puede sanar. Me estaba acordando, posiblemente hayan escuchado de un escritor y predicador, un autor, Martin Lloyd-Jones, galés, muy usado por el Señor en el siglo pasado. Él era médico también antes de que el Señor lo salvara. Y es incluso en Inglaterra era el médico de cabecera de la corona. Y cuando el Señor lo transformó su corazón, él se dio cuenta de que estaba mandando a personas saludables al infierno. Que no podía hacer más que eso. No podía hacer otra cosa. Podía curarlos,
pero la mayor enfermedad que tiene el ser humano, él no podía hacer nada. Solamente eran personas saludables que iban al infierno, nada más. Hasta que el Señor lo usó fue su instrumento para también salvar almas. Entonces, volviendo al médico de médicos, al gran médico, podemos ver también en este versículo 16 otro detalle. Ese momento, al fin llegó. Dice la tercera parte del versículo 16, y se levantó a leer. ¿Qué es esto que se hacía en las sinagogas? Algo muy similar a lo que hizo el hermano Tomás hace un momento. Se le daba cierta parte de las Escrituras y se le daba la lectura, y alguno, como estábamos mencionando, daba su interpretación, su hermenéutica, su exégesis, como lo quieran llamar, pero eran muy conocedores y muy meticulosos con las Escrituras, y su Biblia de su momento y la Biblia del Señor Jesucristo, como lo vamos a ver ahora en un momento, era todo el Antiguo Testamento, la ley, los 5 primeros libros, los profetas, los salmos y también los proverbios. Entonces, eso era lo que se leía en su tiempo, en su momento, en esta clase de reuniones. Lucas 4:17 dice, y se le dio a leer el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Estoy haciendo una pausa a propósito, porque ahora llega la parte dulce. Ahora es donde nos toca a nosotros disfrutar, comer esta dulzura de lo que el Señor Jesucristo está queriendo decir. Porque ahora, a partir de este momento, el Señor Jesús, imagínense, estando tanto tiempo sentado ahí, años, no como nosotros, ansiosos, ¿cuándo me toca? ¿Cuándo me toca? ¿Cuándo me toca? Paciente, esperando el momento, la voluntad del Padre, para dar su anuncio. Tenía algo muy importante que decir. Y hasta que Dios le concedió la oportunidad. Y en este momento Él va a dar su interpretación de esta lectura. Y lo va a aplicar a su tiempo. Es decir, al momento que estaban viviendo. Pero antes de ver lo que el Señor Jesucristo estaba interpretando, es necesario que nosotros, ellos eran conocedores, pero nosotros no conocemos mucho y no nos va a alcanzar el tiempo tampoco para conocer todo lo que se encuentra en esta ocasión, que lo que está citando el Señor Jesucristo es Isaías, el profeta Isaías, específicamente el capítulo 61 y solamente los versículos 1 y 2, pero no completo. Entonces, tenemos que nosotros ver qué quería decir Dios al pueblo de Israel en el tiempo del profeta Isaías. ¿Cómo lo estaba interpretando Isaías? ¿Cómo lo estaba dando para darles consuelo a sus compatriotas? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando con Israel? ¿Cómo estaba el contexto? ¿Estaban bien? ¿Estaban mal? ¿Qué estaba aconteciendo a su alrededor? Entonces, por un lado, vamos a ver lo que estaba ajustando un poco al tiempo que tenemos nosotros en esta mañana. Vamos a ver algunas cositas de lo que estaba aconteciendo. Por un lado, el profeta dice de sí mismo, el profeta Isaías. Estoy leyendo Isaías 61, versículo 1. Dice de sí mismo el profeta Isaías, el Espíritu de Jehová
el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Y esto es algo importante, porque el Espíritu de Dios siempre estaba con los profetas. Por eso podían hablar de parte de Dios al pueblo. Como ustedes pueden ver en otros profetas también, así dice el Señor me mostró en una visión que pasaba tal y tal cosa, y tenía también una aplicación al pueblo. Eso era como hablaba Dios usando instrumentos humanos para hablar a las personas, a su pueblo. Continúa diciendo el versículo 1, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Qué estaba pasando entonces si Dios lo había enviado para hacer esas cosas? En el contexto, el pueblo de Israel fue llevado como esclavo a Babilonia. Y esto sucedió por su propio pecado. Muchas veces fue advertido el pueblo de Israel que se volvieran de sus pecados, que se volvieran de los ídolos, que no rompieran el pacto que Dios había hecho con ellos, cuando Dios había sido tan fiel con ellos, con su pueblo, había cumplido su parte del pacto, pero el pueblo de Israel no, adorando a otros dioses. Y como consecuencia, el Señor ya les había advertido desde un principio y mandó profetas como el profeta Isaías y otros a que se vuelvan, a que se arrepientan, porque de lo contrario las consecuencias iban a ser malas. Lamentablemente el pueblo no escuchó y el juicio de Dios se cumplió. En Isaías 61, versículo 2, ahora, sigue diciendo, dice el versículo 1, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Dios. Entonces, sigue diciendo el versículo 2, para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Pero a pesar de su cautiverio, Isaías les recuerda lo que Dios había dejado establecido en la ley que le dejó a su pueblo por mano de Moisés, específicamente en el libro de Levítico. Esto es algo que está haciendo el profeta Isaías. Él también tiene conocimiento de la palabra. Él también tiene conocimiento de la ley. Y él dice a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Él está recordando lo que Dios había dejado establecido en la ley, específicamente en el libro de Levítico, de un año especial. Un año que se llama el año de jubileo. Y nosotros podemos ver en Levítico 25, versículos 8 al 13 inclusive, dice, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de año vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Y si saltamos al versículo 13, dice en el 25, Levítico 25, en este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Lo que Isaías está queriendo decir a su gente es que pronto iba a cumplirse esta palabra. Recuerden que ellos estaban siendo cautivos, estaban siendo esclavizados, habían sido sacados de su tierra, obviamente por su pecado, las consecuencias de su pecado, y que pronto se iba a cumplir este año. Y se cumplió. Llegó el momento en que el pueblo de Dios volvió a su tierra y fueron liberados. La parte física de esta promesa
se cumplió, pero la parte espiritual todavía tenía que ser llevada a cabo, y no por el profeta Isaías, sino por el ungido de Dios, es decir, el Mesías, el Cristo, el enviado. Sí, se cumplió. El pueblo de Israel fue liberado de los babilonios. Dios lo hizo. Se cumplió el jubileo y volvieron a su tierra, volvieron cada uno a su familia. Y ya está, se cumplió, listo, ya está. Era algo más. Porque de otra manera el Señor Jesucristo no nos volvería a citar. Y lo aplicaría a Él mismo diciendo, hoy se ha cumplido esta promesa. ¿Pero cómo? ¿No se había cumplido ya hace años? No, faltaba algo más. Faltaba algo más. Ahora si volvemos a la interpretación del maestro. Entonces él toma esta palabra y dice en Lucas 4:21. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pensemos un poco. Si lo que pasó con el Israel físico del antiguo pacto fue real, ¿cuánto más real será con el Israel espiritual? Con el Israel de Dios en el nuevo pacto de gracia, con aquellos que se encuentran cautivos por el pecado, que andan como extranjeros y advenedizos, aquellos quebrantados de corazón y ciegos. Dice el versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. Llegó el tiempo de la liberación. No más angustia ni dolor, ya no más cadenas que nos atan al infierno. Dice un comentarista, así como Isaías fue enviado a proclamar libertad a los judíos cautivos en Babilonia, así fue Cristo enviado por Dios a publicar un jubileo más gozoso y a un mundo perdido. Por más, no me acuerdo quién lo mencionó hace poquito, el pastor, la vez pasada, el domingo pasado. Él nos enseñaba a través de su predicación que por más libre que nos querramos ver nosotros y por más que no veamos nada, todos somos esclavos del pecado. Pero la llegada, hermano, la llegada. Y él dijo, hoy se cumplió, está escrito. Para que usted lo pueda leer. A ver, ¿es verdad que lo que está diciendo es verdad? Y usted lo puede leer y puede gozarse y puede recibirlo y saber que sí, es verdad. O se ha cumplido una promesa más, las Escrituras, y el Señor lo interpretó. El Señor trae liberación. Pero analicemos un poco más, en detalle, todo lo que Lucas nos relata de la interpretación del gran médico. Todavía no estamos hablando nada del médico, pero sigamos un poquito más. El versículo 18 del 4 del Evangelio de Lucas dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice. Y si nosotros vemos capítulos anteriores y podemos ver todo completo, no podemos aislar nada, tenemos que ver todo el panorama completo de este evangelio y de cualquier libro. Dice el capítulo 3, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, versículo 22, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y además, si vemos el versículo 1 del capítulo que estamos viendo ahora, el capítulo 4, dice que nos informa Lucas, otra vez, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Estaba cumpliendo
el Espíritu del Señor está sobre mí. Y lo podemos ver ahí, ni necesitamos abrir más la Biblia, lo tenemos ahí al dedillo. ¿Cómo se había cumplido y cómo era necesario esto? Ahora, ¿con qué propósito Dios hizo esto? Lo tenemos ahí también en el versículo siguiente del 18. Para dar buenas nuevas a los pobres. Y en el idioma original, literalmente está diciendo, me ha enviado a evangelizar. Buenas nuevas. Evangelizar. ¿Para qué había sido ungido? ¿Para qué había sido lleno del Espíritu Santo? ¿Para qué había sido guiado por el Espíritu Santo al desierto? Para evangelizar. ¿A quiénes? A los que no tienen absolutamente nada para comprar el cielo. A los pobres en espíritu. A los que no tienen ni siquiera sustento propio, pero en el alma. Su alma está tan empobrecida que no tiene ni abrigo, no tiene ni para alimentarse, se va a morir y depende de otro. Depende de otro. Eso es lo que caracteriza al pobre. No es suficiente él mismo. Por más que siga, yo puedo, con mis manos puedo hacer todo lo que quiera. Por más que se está engañando. Pero el pobre es alguien dependiente y necesita de la ayuda de otro. Necesita de otro. Eso es lo que el Señor quiere. Sí, a veces nos humilla, es humillante. Pero podemos acudir a Él. Podemos acudir a Él. Él está presto y Él está dispuesto a darnos de sus riquezas. Y sus riquezas no se perecen, no se rompen, no se echan a perder. Son eternas. Y están guardadas en un lugar que ni el ladrón, ni la polilla, ni el orín no pueden corroer. Está asegurado en un lugar, en el cielo. El Mesías había de ser un predicador. Es decir, había de ejercer el oficio de profeta. Tenía el deber de hablar de parte de Dios las buenas noticias a los pobres, aquellos que no tienen nada, aquellos que lo único que pueden hacer es depositar toda su confianza en su Hacedor. Ahí vemos la característica, algo que lo caracteriza al Señor Jesucristo. Proclamando el Evangelio, proclamando el Evangelio del reino, proclamando la buena nueva. En la antigüedad, los profetas hablaban de parte de Dios. Y como hemos visto, tenían algo especial y eso era pura gracia, como lo que vimos hasta ayer. Porque no había nada especial en el hombre que lo moviera a Dios para derramar su espíritu y usarlo para hablar a su pueblo. Sí, Él se encargaba de purificarlos. Sí, Él se encargaba de sus vidas. Pero no había nada. Antes de la venida del Señor a esa persona, no había nada que lo moviera a Dios para que Él derramara su Espíritu Santo. Pero no solamente eso. El oficio del Señor Jesucristo es múltiple. No solamente tenía que ser profeta para anunciar, además lo vemos también contendiendo con el diablo. Y lo vemos en los versículos anteriores. Está escrito, dicho está. Y enseñando también en las ciudades, como lo vemos en Lucas 4:31. Dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. El versículo 43 dice, Él, Jesús, les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Ahí mismo también, todo lo que tenemos acá concentrado en esta mañana, estamos disfrutando.
como la miel. Pero despacio, porque si nos comemos todo el pote de miel, no vamos a querer ni ver un pote de miel nunca más. Despacio, despacio. Degustando, probándolo a Dios. Gustad y ved qué bueno es Dios. También, en este contexto, a este gran médico, lo podemos ver como nuestro gran sumo sacerdote, en semejanza nuestra, fue tentado en todo, pero sin pecado. En el versículo 2 vemos que fue guiado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. El Señor, en semejanza nuestra, siendo tentado en todo, las mismas tentaciones que usted y yo, las pasó el Señor Jesucristo, ejerciendo su oficio como gran sumo sacerdote. Podemos ver también en el versículo 13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Venciendo el Señor Jesucristo, una vez más, venciendo. Donde nosotros no pudimos vencer, Él venció. También había de ejercer su oficio como rey. Y nosotros usamos esto. A veces yo lo he usado en ignorancia también. Cuando nosotros decimos Señor Jesús, no estamos refiriéndonos como nos referimos al vecino, el señor fulano de tal, que nosotros lo usamos como Señor en sentido de honor, de respeto. Pero cuando lo ponemos al lado del nombre del Señor Jesucristo y lo ponemos con mayúscula y decimos el Señor Jesucristo, estamos diciendo el Rey Jesús, el Rey Jesucristo. Eso es lo que estamos queriendo decir cuando hablamos Señor. Sí, hay muchos señores, pero Él es el Señor de los señores. ¿Y qué características tiene el rey? Lucha, pelea por los suyos, los defiende. Para librarlos de la potestad del diablo, y dice, me ha ungido el Espíritu de Dios, y en una de esas cosas dice, a pregonar libertad a los cautivos. El versículo 43 dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Y el 35 dice, y Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño. Daño alguno, ningún daño le hizo a esta persona. A poner en libertad a los oprimidos. Esa es la tarea del rey. El versículo 19 dice, a predicar el año agradable del Señor. Y el 41 dice, también salían demonios de muchos, dando voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él les reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Hasta los demonios tiemblan y se sujetan al nombre del Señor Jesucristo. Me parece, no estoy seguro en esto, que fue Juan Calvino quien estableció la teoría del oficio tripartito de Cristo, explicando que en el Antiguo Testamento se mencionan 3 clases de personas a las cuales se les imparte una unción especial. Estos son los reyes, como David, los sacerdotes, como Aarón y sus descendientes, y los profetas. Tenemos un caso cuando Elías unge a Eliseo como profeta, pero con la diferencia que en ningún caso se encuentra una persona llevando a cabo estas 3 actividades. A veces lo vemos a David como rey ungido, venciendo, trayendo libertad a su pueblo, ¿no? Con Goliat, el peor enemigo de Israel, los filisteos, derrotándolos. A veces lo vemos profetizando, no siempre,
A veces lo vemos en 1 o 2 de Samuel, no me acuerdo, que él pide para interceder si vamos a ir, Señor, ¿vamos a ir a la batalla o no vamos a ir a la batalla? Lo vemos como ejerciendo un poco el oficio de sacerdote, pero no siempre. Todas estas actividades, juntas, las tres, importantes. ¿Por qué? Porque el profeta hablaba de parte de Dios al pueblo. El sacerdote hablaba de parte del pueblo a Dios. Y el rey peleaba por ellos. Los defendía, los guardaba, los cuidaba, como un pastor a sus ovejas. Así tenía esos oficios. Apuntaban, como lo hemos visto anteriormente, al Señor Jesucristo, cumpliendo así las Escrituras y realizando su tarea eficazmente. Pero a pesar de todo esto, a pesar de todo lo que estamos viendo, de todas estas maravillas, y podemos ver también que las personas que estaban oyendo a este joven carpintero, el hijo de José, que lo vieron posiblemente crecer en su juventud, estaban atentos, escuchándolo por un momento, y se gozaban. A pesar de todo esto, como dice en otra parte de las Escrituras, Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vemos lo siguiente en el versículo 28 de Lucas 4. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. ¿Qué fue lo que oyeron que los hizo entrar en una furia tan terrible para querer matar al Salvador? Fue lo siguiente, versículo 25, 26 y 27. En verdad os digo, dice el Señor Jesucristo, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Versículo 27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Con estos 2 ejemplos, que también lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo era conocedor de ellos, y también lo que estaban escuchando, su audiencia también conocía de esto. El Señor Jesús les está anunciando, está interpretando y aplicando otra vez a su tiempo que la salvación es también para los gentiles. En otras palabras, para todos aquellos que no son israelitas de nacimiento. Para el argentino, para el chileno, para el boliviano, para el venezolano, para los latinos, para los norteamericanos, para todos aquellos que no hayan nacido en Israel, que no tienen esa sangre pura de tener un padre y una madre que son judíos, nacidos también en ese lugar. Para los gentiles también. ¿Por qué? Recordemos, como estaban recordando ellos, que cuando Dios cerró los cielos por el pecado del rey también, Dios no tuvo cuidado de los hambrientos que se encontraban en su pueblo escogido, sino que envió a su profeta a que cuidara de una viuda en la ciudad de Sarepta de Sidón. Esta mujer no tenía nada que ver con Israel, pero Dios envió y sustentó allí, y no le faltó todo el tiempo que no llovió, esos 3 años de hambre, Dios sustentó a esta mujer por medio de su profeta.
Pero de la misma manera, habían muchos leprosos entre los israelitas. Pero Dios envió a su profeta al general del ejército sirio. Alguno podría llegar a pensar que una vez sanado podría hacer la guerra a Israel. Pero no fue así. El Señor Jesucristo estaba diciendo con estos ejemplos que volvería a hacer lo mismo. Vemos que dice el Señor Jesucristo diciendo en Capernaum, y les enseñaba, el versículo 31, lo podemos ver ahí, después de haber hablado, después de haber salido, antes de que lo quisieran tirar, de lo que quisieran asesinar, Él se fue, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Podemos ver que el Señor Jesucristo nada lo puede frenar. Nada lo puede frenar para hacer la voluntad del Padre. El versículo de vuelta, el versículo 43, nos dice el mismo Jesús que es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino, porque para esto he sido enviado. Y hasta estos lugares ha llegado. Hasta acá el Señor ha permitido que llegara el evangelio del reino. Gracias al Señor. El Mesías había de ser un médico. Había de sanar a los quebrantados de corazón. Es decir, a curar las heridas producidas por el pecado y en consecuencia las producidas por las aflicciones y penalidades que de uno u otro modo son efecto del primer pecado. Quienes tienen el corazón quebrantado por el pecado y son así humillados o contritos bajo el sentimiento de culpa y el peso de la ira de Dios, son equipados por el Evangelio de Cristo con lo que les puede aliviar el peso y silenciar el miedo. El versículo 40 dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, a Jesús, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Pero también el Señor Jesucristo, tomando las palabras de Isaías, las aplica a él. Y también él dice que tiene que dar vista a los ciegos. Alguien dice que el pecado no solamente nos esclaviza, sino que también nos ciega. Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Lo que nosotros podemos encontrar en esta lectura, lo que nosotros podemos ver, lo que nos puede traer consuelo a nosotros hoy en día, en el año 2021, es lo siguiente: que ni el diablo, ni los hombres, ni la enfermedad, ni los demonios pueden parar ni frenar la obra de Cristo. Al contrario, el Señor Jesucristo arrasó contra todo ello y salió victorioso, venciendo para vencer. A Él sea la gloria. Los hombres que lo querían matar no pudieron, no sabemos por qué. El Señor Jesucristo salió caminando. Todavía no era el tiempo. El diablo en el desierto, poniendo en duda, porque anteriormente, en el capítulo anterior, vimos que en el bautismo del Señor Jesucristo vino en forma corpórea el Espíritu Santo, pero también se escuchó una voz: este es mi Hijo amado. ¿Y qué le dice el diablo a continuación ahí? ¿Así que eres hijo de Dios? Poniendo en duda. Pero aún así, el diablo no pudo truncar el propósito de Dios. Y el Señor Jesucristo ahí salió venciendo. Ni la enfermedad, porque Él imponía las manos
y eran sanadas las personas, ni las personas endemoniadas, porque Él los mandaba, no tenía que poner cadenas, no tenía que poner soga, no tenía que mandar a hombres a que los sujetaran para expulsar al demonio, Él solamente con su palabra. Decían fuera y los demonios atendían. Nada podía truncar, ni parar, ni frenar al Señor Jesucristo. Volviendo un poco a la interpretación del profeta Isaías, en el capítulo 61 vemos un detalle. Comparemos un poco con lo que dice Isaías 61, versículos 1 y 2, y con lo que está interpretando el Señor Jesucristo. Si vemos el versículo 1 y 2 solamente de Isaías 61, vemos lo siguiente. Dice Isaías: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Hasta ahí el versículo 1. Versículo 2 dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ahora veamos qué dice el Señor Jesucristo. Volvamos para Lucas, capítulo 4, versículo 18. Él dice, citando lo mismo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enseguida enrolló el libro. Bruscamente y a propósito, el Señor hizo así, hasta ahí. Y después dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Por qué hace eso el Señor Jesús? Le faltó una parte. Acá dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, pero le falta: y el día de la venganza del Dios nuestro. O sea que esa parte todavía no se cumplió. O sea que es una advertencia. Nos está hablando de la segunda venida, cuando Dios va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Todo lo que estaba anteriormente sí se cumplió. Pero lo posterior a esa frase, a esa palabra, no se cumplió. Y esa es una advertencia que el Señor hace en esta mañana. Porque el Señor viene. El Señor viene. Y ese día se va a cumplir. Porque se tiene que cumplir toda la Escritura. El día de la venganza del Dios nuestro va a venir. El día del juicio va a venir. El Señor lo anterior dijo: sí, se cumplió. Acá estoy para sanar. Vengan todos los que están dolidos por el pecado. Todos los que están trabajados y cargados, vengan a mí. Vemos ahí mismo, Lucas nos muestra que ponía las manos y las personas eran sanadas. A la suegra de Pedro. Y después venían más y eran sanados. No sé si se acuerdan, un solo ejemplo, hay varios, pero el tiempo no nos alcanza. Un ejemplo en el Nuevo Testamento de esto. No sé si recuerdan de una mujer con una enfermedad que ni los médicos podían curar. Y había gastado todo su dinero en médicos. Esta mujer tenía flujo de sangre. Y vemos en el Antiguo Testamento
que esta mujer era impura. Nadie se podía acercar a ella, y ella no podía tocar a nadie, ni una caricia, ni recibir una caricia. Estaba totalmente sola y los médicos no tenían cura. Y ella había gastado todo su dinero, la única esperanza que tenía. ¿Qué hizo? Hizo lo que usted tiene que hacer, si no lo hizo hoy. Ir al médico de médicos. Ella vio al hombre y dijo dentro de sí, si tan solamente tocare el borde de su manto seré salva. Y la verdad, si se acuerdan, los relatos que nos cuentan los evangelios, las personas apretaban a Jesús. Estaban desesperados, querían escucharlo, estaban apretados. Y esta mujer, ¿cómo iba a ser? Si no podía tocar a nadie, nadie la podía tocar a ella. Vio más importante lo que ella necesitaba. Porque ella tenía esa certeza, esa seguridad de que por lo menos, si iba por atrás, como decía el pastor ayer, como le pasaba a esa mujer en la casa del fariseo, iba por atrás, así que ni siquiera Jesús la viera, no era necesario. Ella solamente quería tocar el borde de su manto y estaba segura de que iba a ser sana. Y se tuvo que aguantar las maldiciones, los malos tratos posiblemente. No nos cuenta el relato. Pero teniendo este conocimiento de cómo se trataban a esa clase de personas con esta enfermedad, tuvo que soportar todo eso. Tuvo que hacerse paso, empujar a personas. Estaba desesperada. ¿No te encontrás desesperado por tu alma? ¿Tu alma no es importante? Muchas veces nos creemos mejor que Dios. Yo no necesito que me salven, que salve a otro. Mirá, el pobrecito que está ahí en la esquina necesita ser salvo. Yo no. Nos creemos mejor que Dios. También cada uno de nosotros necesita salvación. Necesita el médico. Y esta mujer lo vio. El apóstol Pablo dice que cómo un hombre se va a menospreciar a sí mismo si se cuida, se alimenta, se ejercita y hace todo lo que necesita, así tiene que cuidar a su esposa, como se cuida a sí mismo. Ninguno aborreció jamás a su propio cuerpo. No nos hagamos no nos pongamos en el lugar de Dios. Nadie le puede sacar el lugar a Dios. Pero esta mujer agarró y se abrió paso. No sabemos cómo, se abrió paso. Y pasó, tocó el borde de su manto. Y ella sintió en su cuerpo que por fin, 12 años, ¿cuántos años hace que está sufriendo? Esta mujer estaba sufriendo 12 años de soledad, se había gastado todo su sustento, no tenía para comer, no tenía para vivir. ¿Cuántos años viviendo en soledad? Hasta que llegó el enviado. Llegó, hermano. Lucas nos dice que llegó. Pero pasó algo también, que nos cuentan los relatos. Que Jesús sintió algo, alguien me ha tocado. Y incluso los discípulos, maestro, todos te aprietan y decís, alguien me ha tocado. No, esto fue diferente. Porque sentí que salió poder de mí. Y la mujer se dio cuenta de que Jesús se había dado cuenta. Y lo único que le esperaba era ser muerta también, como el ejemplo de ayer. Porque eso decía la ley. Esta mujer debía morir. Y se acercó al Señor Jesucristo. Pero lo que no se esperaba, que no se espera a nadie, eran las palabras de Jesús. Hija, tu fe no solamente te ha sanado, tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Y no se murió? El Señor la sanó, la salvó. El Señor todavía lo puede hacer.
el Señor todavía lo puede hacer. Ese es el médico. A ese apuntamos. Ese tiene que ser exaltado. El que vence sobre el diablo, el que vence sobre la enfermedad, el que vence sobre la muerte. Y no podemos prometer ninguna prosperidad de este lado de la eternidad. No podemos asegurar, y el Señor Jesucristo nos lo asegura, que podés tener todo lo que quieras. Algunos lo pueden tener, pero no son felices. Y un día, cuando nos toque partir de esta tierra, todo eso que juntamos, todo eso que tenemos, el auto, la casa y todo eso, no nos vamos a poder llevar nada, ni la ropa, ni nada. Desnudos vinimos al mundo y así nos vamos a ir de este mundo. El cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado y el alma vuelve a Dios, pero para juicio. Esa es la advertencia que el Señor Jesucristo, el gran médico, que te puede sanar, Si una operación a corazón abierto, no sé cómo se llama, es vital y necesita sacar otro corazón muerto de otra persona para ponerlo en un corazón vivo, ¿cuánto más el médico de médicos puede dar un corazón nuevo, vivo? Él es el único que lo puede hacer. Ninguno de los que se encuentra acá, por más piadoso que seamos, por más amor que tengamos a Dios, ninguno puede hacer eso. Lo que sí podemos hacer es apuntar a quién sí lo puede hacer. Y eso es lo que hacemos siempre. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. No hay excepción de persona. Todas las naciones pueden recibir salvación. Él es exaltado. Él es el rey. Él es el sacerdote. Él es el profeta. Él es el que te viene a hablar de parte de Dios. Él es el que intercede delante de Dios por usted, con gemidos indecibles. Él es el que pelea, el que está dispuesto a pelear por usted. No puedo más. No puedo. Jesús sí puede. Ahí nada lo para, nada lo puede frenar. Es totalmente una fuerza imparable el Señor Jesucristo. Y a Él merece la gloria, Él merece la exaltación, Él merece el cántico, la alabanza, la adoración, y la está recibiendo en este mismo momento, allá, en el cielo. Y nosotros cuando estamos cantando nos podemos juntar con esos que están cantando al Señor, que ya han sido redimidos. Sí, el Señor es exaltado. El Señor salió victorioso, porque al final del libro, si usted ve todo el libro completo y va leyendo despacito, hoja por hoja, capítulo a capítulo, desde el principio hasta el final, le doy un anticipo nomás. No me gustaría contarle el final de la historia. Pero al final, en el último libro, dice que la victoria es del Cordero y de los que están con Él. ¿Con quién estás? O estás con Cristo o estás con el diablo. No te estoy diciendo que estás endemoniado ni nada, pero sos su esclavo. No hay un término medio. El Señor Jesucristo dijo, el que conmigo no junta, desparrama. Y el Señor hoy está dispuesto a sanarte por completo. Sí, tu carne posiblemente se sigue envejeciendo, te sigan doliendo los huesos, te sigan doliendo los músculos, te van a aparecer canas, te van a aparecer lunares, en vez de agrandarte te vas a ir achicando. Pero esto está seguro. Y nos esperan nuevos cuerpos glorificados. Estos cuerpos no aguantan. Necesitan ir al baño, necesitan comer, necesitan dormir. Quiero leer la Biblia, me da sueño, quiero orar, me da sueño. No pueden resistir estos cuerpos. Por más disciplinados que seamos, no pueden resistir estos cuerpos. Y no es una excusa. No estoy diciendo que no ore,
que no lea la Biblia, que no haga nada. No es una excusa. Pero hay cuerpos que pueden, que van a ser glorificados. Esto vuelve al polvo.